Bien, ya para esta oportunidad vamos a revisar las sesiones de simulación y ejercitación, que son las dos últimas fases de la secuencia didáctica de inteligencia emocional. En este caso, lo que vamos a mirar es la utilidad que tienen estas dos fases de la secuencia didáctica en términos del desarrollo de la competencia que estamos trabajando. Para eso entonces voy a recordar rápidamente lo que vimos en la sesión anterior y en términos de la modelación. Recordemos que la modelación siempre va a ser que nosotros podamos mostrarle a los chicos a través de un procedimiento, de una secuencia de acciones, lo que ellos deben comprender en términos de las actitudes que se deben tomar para poder confrontar o afrontar una situación de la vida afectiva, la que sea, que estemos analizando. En términos del hexágono, pues básicamente nosotros vamos a requerir ahí que en la modelación podamos comprender claramente que ese tipo de acciones secuenciales son una forma de poder afrontar esas situaciones, pero que no es la única, ¿no? Y que, como les hablaba en la sesión anterior, pues la modelación en términos de lo que puede generar es que los chicos reevalúen los procedimientos que han utilizado y que creen uno propio, un poco más adecuado, más acorde para generar reciprocidad y bienestar en las relaciones. Vamos a arrancar con la simulación. Ustedes dirán, bueno, este primer ejemplo, ¿qué se debe? La primera cosa que debemos tener en claro es que las simulaciones nos sirven para, ya pasamos de comprender las características de una situación, que lo hacemos en contexto. En la modelación, entonces lo que hacemos básicamente es que ya aprendimos a utilizar un procedimiento para poder dar cuenta de una actitud. Ahora en la simulación vamos a utilizar una metáfora, y es cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar o aprendiendo a montar bicicleta, ¿sí? Muchas cosas de las que nosotros aprendemos en nuestra vida cotidiana las aprendemos por modelaciones, ¿verdad? Y en términos de lo que nosotros aprendemos en la vida, pues muchas de estas están modeladas por nuestros padres de familia. Voy a utilizar esta metáfora de la conducción para que me entiendan un poco cuál es el propósito de la simulación. No es suficiente con que a mí me modelen, o sea que aquí, por ejemplo, hay una persona que me está modelando cómo debería yo manejar, qué tipo de cosas debería yo utilizar, que hay unas señales de tránsito que debo tener en cuenta para poder hacer esa conducción lo más adecuado al espacio donde yo esté manejando. Y que como no es suficiente, nosotros tenemos que empezar a simular o a ensayar, ¿cierto? Para poder aplicar esos procedimientos que ya me están, de alguna otra manera me han aprendido y me han enseñado a manejar, ¿no? Que esos procedimientos es lo que nosotros trabajaremos en la modelación. En la simulación es la oportunidad que tienen los estudiantes de aplicar eso que ya les hemos venido enseñando en términos de las actitudes o de la secuencia de acciones. Entonces yo hago estas dos preguntas. ¿Cómo creen que hubiera sido el proceso para aprender a manejar si yo no hubiera tenido una figura de apoyo? En términos de las figuras de apoyo que son nuestros padres, cuando nos empiezan a modelar las formas en que nosotros debemos comportarnos o enfrentar la vida, pues de ahí que es muy importante que nosotros ensayemos, porque con solamente la modelación nosotros no generamos un aprendizaje. El aprendizaje fuertemente se presenta cuando empezamos a simularlo o empezamos nosotros a practicarlo, que es lo que generaría la simulación. Entonces, un poco esa es la importancia que tiene la simulación en esta sesión, que los chicos van a practicar y van a practicar esa secuencia de acciones para mirar a ver si funciona o no funciona. Yo voy a volver aquí al ejemplo de manejar. Yo acá lo que estoy haciendo es viendo a mi profesor que él me está diciendo una serie de cosas que debería cumplir.
una secuencia de acciones que yo estoy aplicando, pero que en la vida real esa secuencia de acciones pues no se da así, que yo voy y practico como si realmente me funciona o no esa forma de actuar, pero que yo empiezo a cualificarme y a reevaluar si la forma en que lo estoy haciendo es la más pertinente para generar sobre todo en las situaciones de la vida afectiva bienestar. Por eso entonces en la simulación va a ser muy importante que el rol del docente es contribuir a formular muy buenas recomendaciones que permitan prever el error o prevenir el error en el momento de resolver situaciones de la vida afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo hago buenas simulaciones en compañía de, en este caso, de figuras de apoyo, entonces nuestras figuras de apoyo, las figuras de apoyo para sus estudiantes, ¿quiénes son? Los padres de familia, sus amigos, toda su red que de alguna otra manera los está solventando o los están ayudando en ese ejercicio y en ese crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en las simulaciones? Pues básicamente contribuir a que nosotros podamos darles buenas recomendaciones para prever ese error. No quiere decir que entonces la única manera para poder aprenderse a través del error, sino que lo que uno debe es anticiparse a esos errores, y eso es lo que vamos a aprender en las simulaciones, que yo puedo estar enfrentando una situación, aplicando un procedimiento, tratando de resolverla, pero que eso no me genera ya de hecho el nivel de éxito para poder resolver una situación, sino que yo debo prever esas errores que yo podría cometer, y que para eso debo entrenarme para que ese error cada vez se minimice. Entonces, mire, aquí según lo que yo les estoy mostrando es que esta secuencia didáctica ya pasamos de comprender la actitud a qué, a actuar, a mirar cómo monitoreamos nuestro comportamiento, a mirar cómo lo practicamos, y de esta manera poder llegar a ese estado de bienestar que es el que deseamos dentro de las situaciones de la vida afectiva. Voy a retomar la competencia que estábamos trabajando, que era resistencia al cambio, que fue la competencia que trabajé como de modelo para la sesión anterior, para que ustedes comprendan cuáles son las acciones del inicio, del desarrollo y del cierre de la sesión de simulación. Entonces, ojo acá, para cerrar esta primera línea de aprendizaje, y es las simulaciones que nos permiten poder prever los errores, y de esta manera prever los errores cuando estamos aplicando un procedimiento en términos de una actitud que nosotros estamos aprendiendo a manejar, a cambiar, pero que nos estamos cualificando todo el tiempo y tratando de que ese error cada vez se minimice, y que la función en este caso de nuestras figuras de apoyo es acompañarnos en, en ese ejercicio de practicar, y que eso es lo que realmente hacemos en la vida diaria, y es que nosotros vamos, se nos presenta una situación, vamos y la practicamos, y casi que todo el tiempo estamos preguntándoles a nuestras figuras de apoyo si realmente esa es la manera o no, o cómo hacer para que realmente la situación se viabilice. En el inicio de una sesión de simulación, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, profesores, que debemos hacer es que recordamos todas las enseñanzas de la sesión anterior. ¿Para qué? Para que los chicos vean la secuencia, ¿sí? Para que ellos entiendan por qué es importante primero uno comprender cuál es la actitud que debe cualificar, y ahí sí ponerla en práctica, y en ese ejercicio de ponerla en práctica poder determinar cuáles son los errores que se pueden cometer en el momento que yo lo esté haciendo. Entonces aquí yo les propongo que uno arranque eh, para que en el inicio de la sesión de simulación arranquemos con comprender qué se ha aprendido hasta ahora, por qué ha sido útil, que eso es una pregunta de transferencia importante, y puedo proponer un juego donde pueda recapitular un poco las enseñanzas. Luego de esto, la idea es que ustedes utilicen, y aquí es muy importante porque esto es una acción de la fase del inicio de la secuencia didáctica de simulación,
los inicios, después de que ustedes recapitulan todas las enseñanzas que han venido trabajando, lo primero que tienen que hacer es construir una metáfora en función, como la metáfora que yo utilicé de la conducción. Ustedes deben construir una que esté muy acorde a la situación que ustedes estén trabajando para que ellos entiendan por qué es importante entrar a la práctica. Entonces la metáfora que ustedes pueden utilizar, digamos, yo utilicé una metáfora de la conducción, pero ustedes pueden utilizar otra metáfora que les ayude en esa fase de inicio, en la fase de motivación, a que ellos entiendan por qué es importante que ahora ellos entren a hacer una práctica de lo que han venido aprendiendo en términos de las acciones, de las actitudes que en la modelación empezaron a ver. Después de que ustedes trabajan la metáfora, que la metáfora es esa fase de motivación dentro del inicio, van a pasar a qué? A identificar cuál es el propósito, o a manifestarle cuál es el propósito de la sesión, que básicamente va a ser aplicar la actitud a situaciones hipotéticas, autoevaluándonos permanentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aprender vamos a practicar eso que ya hemos venido aprendiendo en una situación hipotética, o sea, en una situación que aún no ha pasado, y que nos vamos a autoevaluar permanentemente. Y les manifiestan cuáles son los roles que ellos van a tener, que el rol de ellos va a ser ir practicando, y el de ustedes ir aconsejando o ir acompañando de manera que puedan autoevaluarlos para mirar en qué recomendaciones deberían tener en cuenta para que no cometan errores en el momento que estén aplicando ese procedimiento o esas actitudes para cualificarse o para intervenir en esa situación.